Desde el canal que ya nos cuenta, me encuentro con Rafael Valdivia, concejal del Ayuntamiento de Marmolejo. ¿Por qué? Porque ha escrito un libro maravilloso que se titula Los libros del maestro. Y vamos a hablar un poquito de él. Hola, Rafa. Muy buena, Pilar. Bueno, pues lo primero que te quiero preguntar, Rafa, es ¿por qué has hecho este libro? Pues este libro surgió o ha estado siempre en mi mente desde que conocí al protagonista de la historia, al maestro, que luego hablaremos de él, y es una labor de agradecimiento y de transparencia pública de todo lo que yo he sentido y todo lo que este hombre hizo conmigo durante la adolescencia, y yo sabía que en algún momento de mi vida tendría que escribir esta historia y bueno, sabía que la primera iba a ser la suya. Lo que pasa es que me he estado preparando durante muchos años porque no me he sentido nunca capaz de escribirla hasta que llegó un momento en que me puse a escribir y bueno, pues aquí está la historia. ¿Te ha resultado difícil hacerla? Sí, sobre todo al principio, ¿no? Enfrentarse a una página en blanco sin tener ni idea de cómo hacerlo, ni siquiera un curso de escritura ni nada, simplemente escribir lo que se te venía o lo que tenías pensado, pues la verdad que al principio sí era muy difícil. Además, al ser una novela histórica que está basada en hechos reales, con contextos de personajes reales y hechos históricos que ocurrieron realmente, pues toda esa labor de investigación, pues para no caer en errores, ni caer tampoco en otro tipo de cosas, pues al final eso detiene un poco el proceso de escritura y es lo que he tardado tanto tiempo, aparte por mi poco tiempo libre. Eso te iba a decir, porque por el poco tiempo que tienes. Al final, pues casi 4 años he dedicado a escribir este libro. Que se piensa que es muy sencillo hacer un libro, pero que requiere su tiempo para hasta que se va fraguando, hasta que se termina, ¿no? Sí, bueno, hay muchos tipos de libros, ¿no? Hay los libros de poesía generalmente es un género que es más directo, más emocional, no tiene tanto investigación como una novela de género histórico, entonces, pero esta sí que es verdad que yo tampoco quería escribir algo muy superficial, sino que quería contar la historia del maestro y hacerlo de la mejor manera posible. Y como no tenía tiempo y ni siquiera sabía si lo iba a llegar a publicar, pues me lo fui tomando poco a poco y con el tiempo, y la verdad que cuando me di cuenta, cuando quise darme cuenta, lo había acabado. El personaje del libro que más te ha costado expresar y cuál es el que le tienes más cariño. Bueno, pues yo creo que el protagonista, ¿no? El protagonista en la novela se llama Don Miguel, en la realidad se llamaba Don Manuel. Y esta persona, un antiguo maestro que estudió durante la República, pues yo lo conocí al final de su vida. Yo tendría aproximadamente unos 9, 10 años y lo conocí hasta los 18 que me fui a estudiar y que murió en el año 2005. Y esta persona pues cambió mi vida. Y yo, como digo siempre, viró el rumbo de mi vida hacia la cultura, la lectura, la escritura. Yo soy ingeniero de formación, quizás también porque he sido un poco perro para estudiar y no me gustaba estudiar los tochos de historia y de literatura y sobre todo pues, escribirlos luego en un examen, y las matemáticas me costaban menos, no tenía que estudiar tanto y digo, pues por aquí tiro. Pero siempre he tenido ese lado de la cultura y de la lectura gracias al maestro, al protagonista de esta historia, que fue el que me la inculcó. Y desvincularme un poco de esas emociones para no hacer un relato demasiado emocional ni nada, fue quizás lo que me costó, y captar también el alma del maestro fue una tarea difícil. Luego había también personajes que me han gustado, he podido escribirlo de forma fácil, otros personajes que me han caído más gordos y cuesta, y cuesta más escribirlos, pero en definitiva yo he ido conformando esta historia conforme los personajes me lo iban contando. Sabía desde un principio dónde quería llegar, lo que quería hacer, pero el cómo y el trayecto no lo tenía claro. Y escribiendo, los propios personajes me iban contando la historia. Y eso me ha ayudado mucho y ha sido un proceso al final en el que he disfrutado mucho. Ya me has comentado que es una novela histórica, pero en la época que transcurre, o sea, el lugar más o menos, los lugares que ha situado el libro y los hechos
puedes decirnos una pincelada, porque no vamos a desvelar todo, porque Claro. lo tenemos que leer, pero así un poquito una pincelada de más o menos donde has puesto el lugar, los lugares que tenemos dentro del libro. Claro, mira, el libro está contado por dos narradores distintos en dos épocas distintas. Un narrador es Pablo, ese adolescente que cuenta su vivencia con el maestro en el año 2005, antes de, bueno, cuando murió y después de morir. Y otro narrador es el propio maestro, que empieza a contar su vida desde el año 1931 con la Segunda República Española. Entonces, en los distintos capítulos, que además cada uno cuenta, un capítulo lo cuenta Pablo y otro capítulo lo cuenta Don Miguel, se van mandando mensajes el uno al otro a través del tiempo y a través de los libros. Y es a raíz de los libros del maestro que donó el maestro a Pablo cuando se trasladó a la residencia, pues cómo Pablo va descubriendo la sorprendente vida del maestro. Y al final del libro, estas dos visiones, estas dos versiones se juntan y se explican por qué se cuentan por separado. Y ahí es donde Pablo conoce toda la vida del maestro, donde reconoce cómo sufrió tanto y todo lo que pasó y la lesión tan emotiva que le dio el maestro, que es que no debía guardar rencor a nadie y debía superar todos los hechos y quería que conociese su vida para eso, para precisamente que aprendiera a que, bueno, pues las personas cometen errores y que por eso no se tienen que guardar rencor. Y el libro pues está basado Pablo desde Marmolejo y el maestro en los primeros años desde Alsasua, en Navarra, su pueblo natal, del que ya vino después de salir de la cárcel, vino a Marmolejo pues con los primeros años de la democracia y aquí acabó como maestro. Sé que has estado en Navarra, has ido a hacer otra presentación del libro. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido, qué recibimiento has tenido allí, para que sepa la gente que no solamente has estado aquí en Marmolejo, que has llevado a Marmolejo, a Navarra, que te conozca, y sobre todo tu libro. Cuéntanos un poquito. Pues me he sentido muy bien y además estoy muy agradecido, Pilar, porque yo en Alsasua no conocía absolutamente a nadie y de hecho no había viajado tampoco para escribir el libro. Pero la presentación allí en Alsasua me ha llevado muchas sorpresas porque mucha gente ya se había comprado el libro a través de internet y lo había leído y ya iba con muchísimas preguntas. Allí fueron en torno a 70, 80 personas y la verdad que me sentí muy acogido, aprendí muchas cosas y me contaron vivencias del propio maestro que no conocía. Pude ver los escenarios reales de mi novela y donde ocurrió todo. También conocí a familiares de personajes reales que aparecen en mi novela y que se sorprendieron cómo había descrito, incluso cómo había podido captar las personalidades de los personajes, de sus familiares, sin haberlos conocido. Estaban emocionados realmente por ver a sus familiares en el libro y me llevo una experiencia, la verdad, que muy grata y ahora contento porque se está vendiendo muy bien por allí, por el norte, por Alsasua, por Pamplona, por Cantabria y bueno, está ya volando por allí, por el norte y a gusto de que los libros del maestro hayan colonizado el pueblo del maestro. No, sí, eso sí, lo sé porque he escuchado que dice que una vez que empiezas a leer el libro, te engancha, o sea, que te pones a leer y no quieres dejar de leer. Yo como hoy me voy a comprar y voy a tener, pues espero tener esa sensación porque todo el mundo me lo dice, que una vez que empiezas a leer el libro no puedes dejar de leerlo. Y a mí la verdad que un libro, si es así, quiere decir que es buenísimo. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Pues, ¿qué te cuento? Me están escribiendo mucha gente que efectivamente se lo está leyendo y que están súper enganchados porque a mí siempre me gusta acabar los capítulos con misterio. ¿Para qué? Pues para que te sigas, tengas ganas de leer el siguiente. Además, yo hago los capítulos cortos, de 10, 15 páginas como mucho. Pues hay gente que no tiene tiempo para leer, pero un capítulo diario se lo lee. Si hace los capítulos más largos, al final de eso. Eso le da más acción a la novela y también quería que, al ser una historia dura, una historia de superación, pues no quería tampoco que fuera un relato ahí demasiado denso y yo creo que mi forma de escribir es amena
No me gusta entrar en licencia literaria y describo las cosas de manera muy física, que las puedas ver. Y porque lo que considero que el lector tiene que posicionarse primero en los escenarios donde se desarrolla la historia, luego querer a los personajes y también conocerlos como si fueran personas y luego sentirse intrigados por ellos. Y bueno, pues me ha pasado eso de gente que, pues que se ha quedado, me acuerdo un lector que se compró el libro por la mañana, se lo bajó en versión electrónica en el libro electrónico por la mañana y no pudo ir a trabajar por la tarde. y lo acabó a las 4 de la mañana. Y tuvo que pedirse el día porque no pudo ir a trabajar por la tarde porque es imposible dejar de parar, de dejar de leer. Así que la verdad que estoy muy contento porque eso sí que es verdad que... Eso es lo que te llena a ti, sí. Lo que es los lectores que te cuenten esas cosas. Sí. ¿A quién le dedicas el libro? Pues se lo dedico a mi mujer y a mi hija, a María y a Mara. Son los que han sufrido estos 4 años con el libro. Así es, la labor de escritura es muy solitaria, además te tienes que aislar, tienes que dejar el móvil y tienes que, si no, la televisión ni nada, porque si no, cualquier distracción pues te saca de la historia y cuesta mucho volver a entrar. Entonces, como al ser novato y yo no sé escribir, pues esa labor todavía cuesta más. Y esos momentos pues se los he quitado a mi familia, sobre todo a mi hija, que durante el proceso de escritura nació, y me acuerdo que le dije a mi mujer cuando se quedó embarazada, digo, bueno, pues tengo 9 meses para acabar el libro, porque luego ya con la niña no voy a poder. Pues fíjate, mi niña va a cumplir el 26 de octubre 4 años y el libro está recién sacado. Pues mira la fecha de tu niña. Efectivamente. Tu niña te ha traído, en lo que es el proceso de tu hija, te ha traído lo que es el libro con ella. O sea que ella va a decir, yo desde el primer momento estuve con mi papá con el libro. Sí, de hecho, donde ve ella el libro siempre dice, el libro de papá, el libro de papá. Y bueno, ella le está cogiendo una tirria a los libros porque dice que papá siempre está leyendo. No, pero yo creo que al verte leer, sí, creo que incluso ella le gusta. Ella es una gran lectora también. ¿Qué quieres transmitir a todo el público? Unas palabras como, yo quiero que con este libro se logre esto. Yo quiero que la gente, con mi trabajo, tenga algo así. Mira, pues yo con este libro, Pilar, he intentado primero hacerle un homenaje al maestro de mi vida, que es don Manuel, y por extensión a todos los maestros que algunos más coaccionados y otros más libremente han intentado enseñarnos desde pequeños a ir por el buen camino, por el lado de la cultura y sobre todo para formarnos nuestra propia opinión de lo que veamos y saber si algo es mentira, si está exagerado y crearnos nuestro propio criterio. Eso, el magisterio forma un papel fundamental en nuestras vidas y puede marcarnos desde pequeños para hacernos un futuro de estudio y un futuro de gente formada y sobre todo con la lectura, o también espinchacarnos el futuro como se dice aquí si te toca un mal maestro. En general he querido con esta novela pues, hacer un homenaje a todo el magisterio y en particular al magisterio instruido durante la República, que fueron personas que no tenían ninguna afiliación política, simplemente les tocó estudiar en un marco legal y educativo puesto en marcha durante la República y que con el golpe de Estado y después la guerra fueron injustamente represaliados y en este caso como el maestro inhabilitado durante 40 años para ejercer su profesión. Eso es muy injusto y yo creo que es una labor de memoria la que hay que hacer con estos maestros que hicieron con su vida pues algo tan injusto y tan vil como cercenarle el futuro y no poder ejercer su sueño, que era pues enseñar a los niños y niñas. Y por último también he querido hacerle un homenaje y un tributo a los libros y a la biblioteca. Porque cada vez se lee menos, aunque ahora hay un repunte en la lectura, pero es verdad que los libros, hay una frase que dice que contienen el alma
de quien lo escribió y de quien lo lee. Y que un escritor libremente en su casa, desde hace 200, 300 años, se ponga a escribir y que una persona reciba esa información directamente, 200, 300 años después, directamente del escritor, eso es magia. Y eso tenemos que conservarlo y tenemos sobre todo que difundirlo, porque leyendo muchos libros es como realmente se aprende nuestra historia y se aprende de muchísimas costumbres y de muchísimos pensamientos y abrimos nuestra mente. Entonces eso he querido expresar con los libros del maestro, pero sobre todo, y con esto termino, que me enrollo, es una historia que si bien cuenta la vida de un represaliado por la guerra civil y la dictadura, es una historia que intenta superar todo eso. Y es una historia que a través de la dura vida del maestro nos intenta dar una lección de tolerancia y una lección de respeto y una lección de democracia y de justicia. Y yo creo que por eso lo tienen que leer muchos jóvenes este libro para conocer nuestra historia y sobre todo que nunca se olvide. ¿Quieres pensar hacer algún otro libro más? Sí, claro, estoy... ¿Que no te vas a quedar en este? No, eso ya es una afición, el gusanillo de la escritura entra y le cuesta salir. Estoy ya escribiendo, tengo un libro de relatos que se llama Historia de fulano y de mengano, que de vez en cuando escribo un relato, y otro que es con el que estoy ahora más ilusionado, que se llama Un muerto en el balneario, que va sobre un lío ahí en nuestro balneario a finales del siglo XIX, y quiero contar un poco la historia de ese momento glorioso de nuestro balneario en el que aquí se cosía el puchero de toda España. Además que sí que es importante que se sepa. Bueno, sé que estás muy ocupado, no te quiero molestar más. Mira, normalmente cuando hago una entrevista, yo no sé si crees o no crees, pero suelo darle, depende yo veo a esa persona, pues le doy unas estampitas de un santo. Ah, qué bonito. Y entonces tú ya te vamos a dar, en este caso te voy a dar el Cristo de la Veracruz de aquí de Marmolejo, que te proteja tanto a ti y a tu familia y que te traiga muchísima suerte con tu libro y tus próximas novelas. Pues muchas gracias, Pilar. Yo no creo, pero por respeto a los que creen y por superstición, estas cosas lo suelo guardar. Exactamente, yo por eso, yo sé que a lo mejor todo el mundo no le gusta. Claro, no, que va, no. Muchísimas gracias porque sé que lo haces con el mejor motivo y la ilusión. Exactamente. Bueno, pues aquí vamos a dejar a Rafa. Me gustaría que para terminar, yo ya me despido, me gustaría, Rafa, que nos leyera un trocito, si puede ser, unas líneas del libro. Vaya. ¿Vale? Las que tú quieras. Me has pillado. Vamos a dejarlo. Mientras que él busca lo que va a leer, yo voy a decir, como siempre suelo decir, cuando termine un vídeo, ¿qué es lo que hay que hacer? Suscríbete a mi canal, dale muchos likes, comparte este vídeo si te ha gustado con tus amigos y dale a la campanita para que te salga una nueva notificación de un nuevo libro. Voy a leer un trozo que fue cuando el maestro le donó su biblioteca a Pablo antes de irse a la residencia. Dice: tengo que comentarle algo, Pablo, nos vamos a la residencia, me dijo don Miguel un día. Ante mi cara de sorpresa, siguió explicándome. Doña Leonor y yo estamos cada vez más torpes y necesitamos ayuda constantemente para hacer cualquier cosa. No solo para cocinar, sino también para nuestro aseo personal e incluso para poder vestirnos. Este piso se nos queda grande y además estamos solos. Pilar no puede estar las 24 horas con nosotros porque ella también tiene que cuidar de su familia. ¿Y qué va a hacer con todos sus libros? Tal vez mi pregunta tenía que haber sido otra, pero en ese momento era el gran interrogante que me asaltaba. En la residencia no permitirían que don Miguel llevara consigo toda su biblioteca. De pronto su cara se entristeció. Lamentablemente tendré que desprenderme de ello. He pensado en regalar muchos libros a la biblioteca municipal y los más importantes regalárselos a usted. A lo largo de mi vida no me he desprendido nunca de ninguno. He ido sumando libros que heredaba, compraba y me regalaban hasta conseguir todo lo que ve, pero ha llegado el momento de separarme de ellos. Las circunstancias me obligan. Estaba emocionado. Su cara, que siempre había sido luminosa, en ese momento se oscureció, las arrugas se le acentuaron y los ojos se le llenaron de lágrimas. He estado trabajando durante muchos meses en elegir los mejores libros para usted, los que creo que le enseñarán los valores necesarios para ser una persona de provecho, de convivir pacíficamente en nuestra sociedad y de ser honrado, justo y solidario. La mayoría de esos libros se encuentran en la habitación de lectura. Algunos están muy viejos, otros no tanto, pero son los que más quiero. Hay libros que le contarán historias alegres, otros que le enseñarán una forma de ver el mundo que aún no se plantea,
Otros que le contarán las historias más tristes de la humanidad. Le hablarán de guerra, de vencidos y vencedores, de ciencia, de amor, de política, de grandes descubrimientos, de filosofía. Muchos libros han sido de mi padre y los heredé de él forzado por los acontecimientos, aunque desgraciadamente no pude recuperarlos todos. Hizo una breve pausa para perderse en un recuerdo lejano y parecía doloroso por la mueca que hizo. Ellos han hecho de mí la persona que soy. Cada uno de ellos me ha acompañado en un momento importante de mi vida y han influido en mis circunstancias. Creo que ahora lo pueden hacer en las suyas, pero prométame que los va a leer todos, poco a poco, sin prisa pero sin pausa y sobre todo que los va a cuidar toda su vida. Si algún día tiene que hacer lo que yo, regalarlo, hágalo a una persona que lo sepa cuidar y que quiera aprender de ellos como yo he hecho con usted. Se me ponen los pelos de punta. Nada más que escucharlo, porque es que realmente quiere que no se pierdan Los libros. los libros, es importante. La verdad que ya tengo ganas de empezar a leerlo. Vamos a enseñarlo aquí. Los libros del maestro, de Rafael Valdivia, hay que comprarlos, lo aconsejamos. Muchísimas gracias, Rafa.